Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les voy a compartir dos hermosos peinados bonitos y a la moda. Así que vamos a comenzar y para este voy a sacar una sección de cabello en forma de cuadro. Más o menos lo voy a estar haciendo de esta forma, paso a pasito. Pero en conclusión chicas, aquí vamos a sacar un cuadrito o un cuadrado. Así que una vez tenemos esto listo, vamos a definir o limpiar también muy bien la parte de atrás y de esta forma que el cuadrito quede bien hechito. Y también chicas, aquí recuerden utilizar su producto favorito, algo para fijar el cabello para que esto quede bien peinadito. Una vez tenemos esto listo, vamos a colocar la colita y continuamos con el segundo paso. Voy a sacar una sección de cabello un poquito larga, pero sí bien delgadita. Y esta sección, chicas, esta la vamos a dividir en tres. Vamos a hacer tres colitas, pero las colitas aquí las vamos a amarrar individualmente. Así que vamos a colocar la primera y así sucesivamente. Y esto está casi listo chicas, más o menos nos está quedando así. Y ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo al otro lado. Vamos a sacar esta sección en forma así delgadita y también la vamos a dividir en tres y colocar tres colitas. Y listo, hermosas. Ahora lo que vamos a hacer con estas colitas, vamos a tomar las dos colitas primeras y estos dos mechoncitos, chicas, los vamos a amarrar de esta forma. Aquí en el centro colocamos la gomita. Esto no lo dejen tan apretado, de lo contrario les van a doler esas colitas ya que son mechoncitos bastante chiquitos. Ahora vamos a dividir este mechoncito en dos. Cada parte la vamos a añadir a la segunda colita. Y esto lo vamos a hacer a cada lado. Y repito chicas, amarramos aquí sin ajustar mucho, luego nos vamos al otro lado y amarramos la segunda puntita. Ahora estas dos puntitas las vamos a amarrar nuevamente en el centro haciendo el mismo procedimiento. Y este mechoncito chicas nuevamente lo vamos a dividir en dos y estas dos partes, estas las vamos a añadir a la última colita o a las últimas dos colitas. Y listo chicas, ahora vamos a tomar la colita principal y a esta chicas vamos a añadir estas últimas dos colitas y las hacemos una sola. Y listo, tenemos nuestro primer peinado. Como puedes ver es un peinado bastante bonito, fácil, cómodo y diría yo en comparación de otros un tanto rápido. Y no solo lo puedes utilizar de esta forma, también existe esta otra versión para las que les prohíben andar con su cabello suelto, ya sean en la escuela o en su trabajo. Y pasamos a la segunda opción y así chicas, así es la realidad detrás de todo peinado. Así que vamos a resolver esto, vamos a peinar muy bien y remover estas liguitas que quedaron. Y continuamos con el procedimiento. Para este chicas vamos a sacar una sección más o menos en dirección de la orejita. Vamos a definir muy bien que salga bien bonita, bien marcadita. Y una vez tenemos esto listo chicas, vamos a dividir este mechoncito en tres. Para dividir este mechoncito en tres yo utilizo esta técnica y más o menos de esta forma. Así van a ser los tres mechoncitos, el grosor. Y listo, vamos a colocar las colitas amarrándolas individualmente. Y listo chicas, una vez tenemos ya nuestras colitas bien hechitas, lo que vamos a hacer ahora es sacar nuevamente una sección un poquito más atrás. Así que miren, de este lado queda de esta forma y por la parte de atrás también. Así que con esta sección lo que vamos a hacer, aquí vamos a hacer un recogido, una colita. Entonces vamos a estilizar. Aquí puedes aplicar un fijador, un gel y peinarlo muy pero muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es añadir cada colita y colocamos la gomita y listo chicas, vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado.
Así que este peinado, chicas, también lo puedes utilizar si tienes tu cabello más o menos por acá, así de corto y también así de largo, también cabello rizado y cabello liso. Así que estos fueron los 2 peinaditos de este día. Espero que les haya encantado, pero que principalmente les ayude. Bendiciones a todas.